Ciudadana de la Nación. Y mucha atención que Radio. Ingecon SAS, Ingeniería, Consultoría y Construcción, empresa consultora responsable de la ejecución del proyecto, revisión general y ajuste de los esquemas de ordenamiento territorial de 18 municipios del departamento del Chocó, y con el propósito de dar a conocer la socialización y concertar los resultados del diagnóstico territorial del proceso de actualización del EOT del municipio de Yoró, con la administración municipal y todas las fuerzas vivas con presencia aquí en el municipio, invitan a la socialización, concertación y consulta ciudadana este martes 11 de junio desde las 9 de la mañana, lugar Consejo Municipal de Yoró. Están todos cordialmente invitados. Atentamente el ingeniero Heiler Chaverra, coordinador general de la consultoría. Vecino, vecina.
la ideología, la política y lo que piensa frente al interior del centro democrático y hacia el exterior frente a sus electores. Hoy iniciamos con ese punto importante. Yo creo, maestro Ingenio, que me estoy metiendo en un tema que de una u otra manera... Además voy a tener que tenerlo en todos los paneles y hacer una alianza con usted para que este programa sea de los dos, porque lo ha hecho perfectamente bien, doctor. No solo como jurista lo hace bien, no solo como político promete, sino que en la radio también. Los intelectuales terminamos siempre en un refugio intelectual, y la radio es ¿qué mejor que la radio va a poder llevar las ideas y los pensamientos? El animal político, hoy, 8 de junio, en la plataforma de todas las redes sociales, bajo la dirección de Higinio Mosquera. Bueno, yo tengo el honor de tener aquí a estos dos panelistas de lujo. Quiero también que se presente el doctor Teófilo. Me parece que son panelistas de lujo. Quise escoger dos tendencias. Una tendencia de izquierda, representada aquí en mi pariente Teófilo, y una tendencia menos de izquierda, pero más también progresista, representada por Jair Torres. Y yo, como coordinador, tengo que ser el fiel de la balanza. Entonces quiero que se presente Teófilo para que arranquemos. A ver, muy buenos días a la amable Radio Escucha. Pues déjeme decirle, como precisarle algo, más de tendencia izquierda, soy de tendencia humanista, porque entrar entre izquierda, derecha, ultraderecha, ya el pueblo está hastiado y no se le ha puesto el norte en ninguno de los dos, y por consiguiente lo que se ha interpretado con los movimientos alternativos es como una salida más civilizada a los procesos de edificación de una sociedad que está desencantada de muchos ires y venires. Entonces, en estos momentos uno más bien se ubica no tanto al centro, en el tema progresista, más bien en el tema del humanismo. ¿Por qué el humanismo? Porque es el compendio que tiene que ver con todo lo que es la humanidad, y la humanidad como tal, el plan salvífico para ella le sale uno desde el amor. Si no hay amor, no pasa nada, porque el amor me permite ser tolerante, y el inexorable dilema del hombre está en eso, pues en la tolerancia. Usted se ve que se identifica con los del Centro Democrático. Uribe habla del amor. Pero antes de que se presente John Jairo y su hermano, el diputado, ¿tu nombre? Antes de que se presenten, esos son mis parientes del medio Baudo, todos esos Mosqueras. Allá estuvo mi abuelo y tuvo esta gente, hay que revisar todos esos genes. El maestro Ingenio es pariente de todos los chocuanos. Nosotros somos parientes de todos. Sí, señor, así es. Por eso debemos de vivir en hermandad. Así es. Hay que leer el árbol brujo de la libertad de Manuel, el maestro Manuel Zapata Olivella. Ahí nos genera y nos explica prácticamente esa descendencia, de dónde proviene el género. Bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Iniciemos con el tema de la democracia. La democracia es una conquista de la humanidad, y una conquista porque se perfeccionó a partir de la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa existía una democracia, una mal llamada democracia, que fue tomada por los romanos cuando invaden a Grecia, la llevan a Roma, pero mantienen los césares, mantienen los reyes, y se convierte en una democracia alcabalera, una democracia que sustenta su poderío económico en los impuestos, en presionar al pueblo a pagar impuestos, no importa de dónde el pueblo lo saque. De ahí se edifica el imperio. De ahí se edifica el imperio. Pero Roma también nos dejó enseñanzas positivas. Roma nos dejó enseñanzas como el tema del derecho. El derecho romano fue un gran regalo de Roma a la humanidad. Nos dejó conquistas en Roma, como también los filósofos. Muchos filósofos que vinieron de Grecia enseñaron filosofía y enseñaron historia y enseñaron humanismo en Roma, y nos dejó muchas otras enseñanzas. Los primeros acueductos importantes que hubo en el mundo fueron construidos en Roma.
toda la organización social de base que hoy tiene la democracia es una base que viene y que pervive en sus orígenes de este tipo de organización social. Así Roma tenga algunas críticas por su dictadura y por su manera de querer dominar el mundo. Luego viene la Revolución Francesa, que parte la historia de la humanidad en dos. Aparece la separación de poderes, aparece ya la democracia como un elemento fundamental del ejercicio de los pueblos, que elimina de un tajo todos los gobiernos dictadores, que acaba con todas las hegemonías familiares, y esto ha ido calando en todos los países del mundo. Los países hoy son países en los cuales en su gran mayoría son democracias perfectas, democracias imperfectas, pero son democracias. Y hoy hemos visto que el mundo tiene una tendencia, doctor Jair, usted como abogado, tiene una tendencia a que estas democracias entiendan que ellas se sustentan en el Estado Social de Derecho, en el imperio de la ley. Y por eso la ley no se puede corromper. Por eso el juez tiene que ser impoluto, porque es la única garantía que tiene el socio de esa democracia, el socio de ese Estado, de entender que sus problemas van a ser decididos pronta y con la imparcialidad suficiente. ¿Por qué no nos ayuda ahí? Maestro Higinio, aterrizando esa introducción muy clara, precisa y concisa, es importante traerlo a nuestro contexto, el contexto nacional, el contexto de Colombia. Colombia es un Estado no solamente de derecho, sino que a partir de la Constitución del 91, un Estado social de se derecho. convirtió en un Estado social y democrático de derecho. Eso, una conquista que dentro del mundo, Colombia ha sido un país de avanzada en temas jurídicos y a nivelmente, constitucionalmente ha sido uno de los principales países que le ha dado la bandera al tema de derechos fundamentales, entre eso el derecho a la democracia, al derecho a representar y ser representado. Pero sobre todo introdujo una figura interesante como figura extraordinaria para reclamar esos derechos, Sí, la tutela. La tutela, que dada la circunstancia, se ha debilitado en el sentido de que la han mal utilizado, ¿sí? En cierta medida, porque la filosofía de la acción de tutela era clara, pero tanto es la forma despectiva como se han mirado los derechos sociales de la gente, que han hecho uso de la tutela para proteger esos derechos fundamentales que a granel se han venido vulnerando en toda la institucionalidad colombiana. Pero yo tengo una gran pregunta, maestro Higinio, y aprovechando aquí este selecto grupo de profesionales, aterrizándolo el caso colombiano, una pregunta para iniciar de fondo el tema. A partir de la democracia, ¿por qué razón, después de que Colombia fue o ha sido un país bipartidista, que existía el liberalismo y el conservatismo, por qué esa proliferación de partidos? ¿Cuál es el origen de eso? Ha sido... Facilito. Aquí tenemos precisamente a John Jairo. Para eso está el Centro Democrático, que es el primer partido con el que vamos a discutir algunos temas, si sus actuaciones son democráticas o no. Eso fue Uribe. Es que la concepción de la ideología, la concepción de la libertad, que es la concepción de la democracia, es que las ideologías deben de ser el principio fundamental de toda actividad política y humana, porque como no son solo políticas las ideologías son de género, puede haber ideologías, hay ideologías regionales que están pegadas a la cultura. Los indígenas tienen una ideología distinta a nosotros, hay ideologías de citadinos, hay ideologías de campesinos, hay ideologías de corteros, o sea, hay ideologías que se construyen con base en la cultura y en la necesidad. Uribe, que introdujo a partir de su estancia en el poder para poder destruir los partidos políticos y gobernar, o sea, es una actitud inteligente
pero de aprovechar el momento donde Uribe dijo, no, es que solo los partidos pueden dar los cupos a proveer y no pueden dar un aval más que los cargos a proveer. Primero, los partidos daban aval a todo el que decía que era del partido. Usted se acuerda que aquí habían 3 candidatos liberales siempre a la gobernación o a la alcaldía, y de pronto había uno conservador o otro de izquierda. Entonces, cuando Uribe impone en su gran reforma política que el Senado se convierte en un Senado, o sea, modifica toda la concepción del Senado de 100 miembros y dice que los partidos no pueden dar más avales que los cargos a proveer. Entonces eso genera todo un rompimiento de la estructura de los partidos. Por eso usted ve que el Partido Liberal se vino de bruces. Por eso, o sea, hacia allá va mi pregunta, ¿qué tan fuertes son? Pero es antidemocrática esa decisión. Por eso, porque ¿qué tan fuertes son las ideologías de los partidos políticos, especialmente, ¿sí?, de lo que nosotros conocemos, de lo que era la política tradicional, cuando no existían los partidos alternativos? La pregunta mía me llama la atención porque veo que en última no son fuertes, porque una política, una ideología de un partido político, ser fuerte conlleva a su no rompimiento fácilmente por parte de que tenga el poder en su momento. Bueno, mi nombre es John Jairo Mosquera Ibargüen. Soy un activista del Partido Centro Democrático a nivel nacional en el departamento del Chocó. Usted es un jefe natural del partido. Uno de los fundadores yo que lo conocí de niño, del Centro Democrático en el departamento. Y quiero, obviamente, felicitar primero que todo a este programa, ¿sí?, El Animal Político. Primero que todo porque es la esencia real de la información y de la opinión que deben tener los chocuanos para poder entender y para poder deambular en el espectro político, del cual lógicamente es la única, desafortunadamente la única empresa que tiene el departamento, pero que se maneja realmente en forma irregular frente a las inquietudes inclusive que ustedes desde aquí, de este programa, que no simplemente de este sábado, sino de los anteriores, yo he escuchado que hacen una excelente pedagogía para los colombianos y para los chocuanos. Ingresando obviamente al debate, yo quiero manifestar de que la democracia debe ser el pilar importante que debe conocer cada uno de los habitantes del departamento, especialmente la academia, las universidades. Más o menos tenemos unas 5 universidades en el departamento, y especialmente la universidad pública, que es la llamada obviamente a irradiar estas clases de principios y especialmente la democracia. Al respecto del tema, yo creo que la Constitución del 91 fue una Constitución muy sabia, ¿sí? Y obviamente nos define y nos da la oportunidad de explicar cada uno de estos acontecimientos. Y cuando hablamos obviamente de democracia, no podemos tampoco dejar de lado, de no hablar de que allí también existe un principio, que es el principio en el cual se establece la oportunidad de crear partidos políticos, el derecho a la reunión. Se establece lógicamente, se implementa o se organiza un voto más ponderado, se organiza o se establece también al respecto de otros mecanismos de participación, como lo es el plebiscito, como es la consulta popular, y obviamente la presentación de iniciativas populares, que eso desde el Consejo Municipal, pasando por la Asamblea y llegando al Congreso de la República, tiene obviamente un espectro interesante que debe de conocer la popularidad para poder lógicamente expresarse cuando lleguen a esos cargos. Es allí donde nosotros podemos tener o podemos hablar de un buen concejal, podemos hablar de un buen diputado, podemos hablar de un buen alcalde, de un buen gobernador, de un buen presidente, de un buen parlamentario. Desafortunadamente, en el Chocó se ha perdido, porque eso, cuando uno estudia la historia y los referentes chocuanos, Higinio y Yair, uno consigue y uno se encuentra que las épocas pretéritas, las épocas anteriores, fueron mejores para el Chocó y fueron de mejor expresión, fueron de mejor dignidad para expresar y explicar esto que estamos hablando.
para explicar la democracia y para representar la democracia, pero que se ha ido perdiendo. Hoy nosotros vemos que nuestros representantes no cumplen realmente con ese mandato constitucional. Y es allí donde podemos decir de que no es imposición del presidente Álvaro Uribe Vélez en el tema del centro democrático al respecto de generar o expresar esa democracia participativa. Es que la Constitución del 91 le dio la oportunidad y nos da la oportunidad de crear y seguir creando partidos políticos. Y allí es donde vienen los partidos alternativos. De lo contrario, lógicamente, Colombia sería prácticamente, hubiera desfigurado el sentido de la democracia. Y esa participación de partidos políticos, nuevos partidos políticos, no simplemente es el centro democrático. Aquí los partidos alternativos, por ejemplo, el partido Verde, ¿sí? Es un partido alternativo. Aquí el partido Polo Democrático es un partido alternativo diferente al liberal y al conservador. Que de una u otra manera también tenemos que regresarnos allá al Frente Nacional. ¿Sí? Cuando se crea el Frente Nacional, obviamente le da una total dinámica al entender la integración, lógicamente, y el compartimiento del sistema de gobierno y el sistema político colombiano. Los liberales y los... Pero antes de que escuchemos a Nemesio y al maestro Teófilo, yo quiero, maestro John Jairo, que me respondan algo. Sí es cierto que la Constitución del 91 dio esa posibilidad, pero hay algo más de fondo. Cuando yo soy de origen de un partido político, ¿sí? ¿Qué me lleva? ¿Qué me incita? ¿Cuál es la excitación para que yo sea el promotor de un nuevo partido político? Primero. Segundo, traer de referencia cuál fue el primer partido alternativo que se creó diferente a los partidos tradicionales que conocemos nosotros, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Es importante conocer eso y que la audiencia lo sepa. Sí, doctor Jair, a mí me parece importante el cuestionamiento, y es el de mirar, lógicamente, cuál es el trasfondo que hay en el aspecto de la creación de los partidos, en el aspecto del diario acontecer de los partidos, ¿sí? Pero esa explicación la está dando el diario acontecer de la política colombiana, pero mire, del funcionamiento de esos partidos. Pero mire, John Jairo, sí, lo interesante. A mí y más, perdón, doctor Higinio, a mí me parece que más allá de eso, la explicación inclusive, y más explicación, perdón, puede generarse es que hoy Colombia inclusive se atrevió a darle oportunidad que un grupo guerrillero como la FARC ascendiera, lógicamente, a ser partido político. Entonces eso es la importancia lógica que da, bueno, obviamente, el establecimiento democrático del país. El primer uribista que habla bien de la FARC, del partido político de la FARC. Como partido, Vamos a entrar a esta discusión. A mí me parece interesante todo lo que estamos haciendo porque de todos modos esto que estamos haciendo nos permite la discusión. Yo creo que si algo enriquece a los pueblos y a las culturas y a todo este tema de las ideologías, si algo lo enriquece, a mí me parece que es la discusión sana, la discusión respetuosa. ¿Por qué? Yo tengo mis preocupaciones frente al tema de romper, de limitar las ideologías. La participación política, limitarla a 100 cupos, cuando un partido, todo el que jure pertenecer a un partido de manera ideológica debe de tener la opción de poder participar dentro de ese partido por las discusiones de fondo. Lo demás es antidemocrático. Todo lo que genere restricciones sociales en la locomoción, en la expresión, en la participación política, en toda actividad del hombre, es antidemocrático. Pero vamos a escuchar de todos modos aquí a Teófilo. Vamos bueno, presentemos a su hermano. Sí, muy buenos días a los compañeros panelistas, la amable audiencia de este importante medio de comunicación. Mi nombre es Nemesio Mosquera, soy candidato a la Asamblea Departamental del Chocó por el Centro Democrático. Soy un licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Santiago de Cali y actualmente estoy cursando 10º semestre de Administración Pública. Y también laboré como docente en
Santiago de Cali y aquí en el departamento del Chocó también como docente. Bueno, frente al tema en discusión de debate, estamos hablando de la democracia que nos corresponde como democracia participativa, y vemos que en la... Ahora ya es participativa. Ahora tienen las dos. Y el origen de esta democracia, pues como lo acabaron ustedes de mencionar, en la antigua Grecia, donde se escogían a los mejores hombres para que hicieran ejercicio del poder. Luego este proceso se cristaliza en la Revolución Francesa, lo acaba de mencionar aquí el doctor Higinio, y es la verdad, y continúa el proceso hasta llegar acá a la Constitución de 1991, donde abre pues se da apertura a nuevos procesos, a que nuevas personas, nuevos partidos ingresen a la escena política de Colombia. ¿Qué nos incita a pertenecer al Centro Democrático? Nos incita prácticamente la falta de credibilidad, nos incita a veces también la falta de organización de muchos partidos, donde a veces también utilizan esa manera de escogencia que generan dificultades, y eso se ha generado prácticamente a nivel nacional. Miren cuántos magnicidios, cuántas dificultades existieron incluso para escoger presidente dentro del Partido Liberal, dentro del Partido Conservador. Entonces, toda esta situación obliga a la Constitución, a los constituyentes, a que abran el espectro para que otros partidos también puedan ejercer el derecho a la democracia, y eso se vio dándole oportunidad a las mujeres, dándole oportunidad a las personas discapacitadas. O sea, todo fue un complejo de situaciones que ha hecho que la democracia, como lo dice aquí mi doctor Yair, sea una democracia y una constitución que le ha brillado en Latinoamérica como una de las mejores, debido pues a ese proceso de libertades que dio en el país. Bueno, yo como siempre, Está bien. yo como siempre tratando de resolver cosas desde mi lógica. Uno, democracia, demócratos, palabra que suena hasta bonito, pero nació muerta. Y cuando se acuñó la palabra democracia, que era gobierno del pueblo y para el pueblo, sucede que los que no tenían nada no podían votar, las mujeres no tenían derecho, habían esclavos, etcétera, etcétera. Entonces, ese concepto como tal, como hemos autorizado el diálogo, y cuando hay diálogo hay debate, y entre los debates hay disensos y consensos, entonces yo parto diciendo, hay cosas que desde mi lógica no las entiendo, ¿sí? Y a veces ni las acepto, me vuelvo un poquito ahí como terco. Creer nosotros que la democracia como está planteada, y ustedes se meten mucho en la constituyente del 91 y la presentan como algo pues muy significativo, que prácticamente la oligarquía nos la quiso regalar, no, eso lo ganó fue el pueblo, ¿ya? Primero que todo eso, la constituyente del 91 la ganó fue el pueblo, en cabeza de la Alianza Democrática M19, allí también participó Álvaro Gómez, el papá de Pastrana también estuvo allí, pero no pudo meter sus pensamientos ultragodos y por consiguiente renunció. Nosotros en ese espacio tuvimos al profesor Maturana, pero le interesó más el fútbol que haber hecho parte en ese momento histórico de precisar algunas cosas para nuestra gente. Y al fin y al cabo, pues allí algunos pensaron distinto y nos incluyeron, porque antes de la constituyente del 91 nosotros no éramos sujetos de nada, los negros no contábamos. Después de la constituyente del 91 se da la oportunidad de estar en los espacios que hemos podido irle quitando a la mal llamada oligarquía de este país, bipartidista que lo sigue siendo. Yo le respeto sus puntos de vista, pero quisiera precisar una cosa frente que queríamos definir primero lo que era la filosofía, ¿sí? Que con eso escuché que se abría el debate aquí. La filosofía del Partido Centro Democrático, su ideología y por consiguiente, dónde redunda lo político. Para mi entender, el señor Álvaro Uribe Vélez
primero arrancó siendo del Partido Conservador cuando lo nombró el señor Belisario Betancur Cuartas en la alcaldía de Medellín, algo así parecido, lo cual, pues por algunas causas o motivos, el presidente consideró que no podía estar ejerciendo ese cargo. Después resultó con los liberales. Después vuelve otra vez con los conservadores y termina yéndose por el centro, ¿sí? Hoy es el Centro Democrático y tenemos que aceptar, al contradictor hay que aceptarle que es una ideología. Pero yo quisiera que ustedes, como representantes del movimiento Centro Democrático, me precisaran la ideología política de lo que ustedes dicen de representar. Aquí le escuché al caballero, ¿cómo es que es su nombre? John Jairo. John Jairo, que él había sido el fundador del Partido Centro Democrático en el Chocó. ¿Cómo así que eres el fundador si ya estaba fundado? Eso te escuché, ¿sí? Entonces quería como que me aclararas esa parte y me definieras en el sentido estricto de lo que es lo que encarna el Centro Democrático, porque a veces uno encuentra que frente al proyecto político llegan hasta los cristianos protestantes, llega un sector de la Iglesia Católica, un pedacito, llegan hasta la iglesia que está en Quimbaya, los miembros de la iglesia que está en Quimbaya, Quindío, que esa se define como una secta satánica, ¿sí? Porque hasta eso permitió la constituyente del 91, que el mismo diablo también participara en eso. Entonces sí quisiera precisar primero que todo la filosofía, la ideología, y ahora sí vamos a entrar en el grueso de lo que define la política, porque es que el Partido Centro Democrático arranca como Centro Democrático 2013, tengo entendido, algo muy prematuro, muy joven. Entonces estamos rompiendo con toda una tradición política que se venía desarrollando en el país, y eso en cierto modo no se aterriza como muy bien en la sociedad, y los pilares fundamentales en los cuales arranca el movimiento tenemos una claridad frente a eso, y es que él se apoya en líderes, ideología y movilización. Perfecto, y no hay nada más peligroso que movilizar a un pueblo en la toma de decisiones políticas cuando el pueblo no está formado para eso. A lo largo y ancho de la historia nos ha dicho que cada vez que al pueblo le han soltado las decisiones políticas para que definan los rumbos, se ha equivocado. Para eso tienen que estar las personas que están formados para entenderlo. Bueno, mi querido doctor Teófilo, interesante cuestionamiento. Yo, pues, como estábamos en la parte del preámbulo del programa de presentación de personalidades, de panelistas, pues ahora sí me parece interesante, muy traída su interrogante al respecto de qué es el Partido Centro Democrático. El Centro Democrático nace como un partido de centro del espectro político, incluyente, participativo, demócrata, con matices ideológicos inspirados en las libertades y fuentes del desarrollo espiritual y el ejercicio de su acción individual. El Centro Democrático se define y proclama obviamente a la familia como el centro esencial y fundamental de la sociedad, ¿sí? Y obviamente está determinado frente... Un momento, me deja hablar porque así no podemos. Perdón, ¿ya? No te pongas así. No, escúcheme, yo quiero intervenir porque es bueno que yo haga la modere. Dejemos que termine. Cuando termine, entonces precisamos. Sí. Porque si no, competimos una discusión. El respeto, obviamente, al imperio de la ley es uno de los pilares fundamentales del Partido Centro Democrático, y determina a la juventud, ¿sí?, como uno de sus centros esenciales de participación, de divulgación y, lógicamente, de creer de que el país cambia si se le da gran oportunidad a la juventud colombiana. El Centro Democrático proclama el respeto por el medio ambiente, ¿sí?, la naturaleza y las leyes. El presupuesto fundamental, ¿sí?, del hombre es realmente la esencia del Partido Centro Democrático, el respeto, lógicamente, de las ideologías, el respeto, obviamente, de la participación, ¿sí? El Centro Democrático acoge la definición del bien común como conjunto de condiciones en la que cada individuo puede alcanzar su plenitud, ¿sí? Y en ese sentido, obviamente, lo más importante para generar una síntesis
al respecto de cómo nosotros definimos la democracia en el Centro Democrático. Desde el punto de vista estatutario del Partido Centro Democrático, se concibe la democracia como el derecho del pueblo, en donde emana el equilibrio de los órganos del poder, así como entre ellos y en sus relaciones con el ciudadano, el equilibrio en el Congreso, el equilibrio en la justicia, en el ejercicio de su autonomía, el equilibrio entre los protagonistas de las ideas encontradas por hallar un sistema alternativo, un sistema participativo, el equilibrio en el individuo, de modo que haya reciprocidad en las libertades y en el cumplimiento del deber, el equilibrio en la relación cotidiana con el pueblo. Bueno, eso es filosofía, escrito como plataforma ideológica. Ahora, después de que la discusión, vamos a entrar a ver si esa práctica la está cumpliendo el Centro Democrático. Efectivamente, porque lo que observo, maestro Higinio y demás... yo veo a Teófilo como que no está de acuerdo, pero una cosa es lo que se escriba en los papeles, Teófilo, y otra cosa es realmente lo que se practique. Entonces, no se me desespere todavía, que apenas vamos a entrar a Sí, la esto es una charla pedagógica que no pueden alterar los sentimientos. Lo que uno tiene internamente. Si entra uno en una contradicción, porque es lo que acaba de leer el doctor Rion Jairo, lo conocemos todo y está escrito. Claro. ¿Sí? Además son los postulados del partido. Y hay que respetarlo. Claro. Lo que hay que entrar a cuestionar y a revisar, más que cuestionar, corrijo, es si realmente lo están haciendo conforme a lo que se está aplicando o es letra muerta. O es letra muerta, como todo en Colombia. El papel aguanta todo. ¿Sí? Y se vuelve pesado. Bueno, pero yo tengo una idea. A mí me parece... Yo voy a decir algo. Primero que todo, no sientan que hay presión o que la víscera se me está calentando, no. No está tibia. Mujeres, no, como decía Manolito. Hay unas cosas, y es que uno en la racionalidad, por eso partí diciendo que hay unas cosas que yo desde mi lógica no las puedo digerir, y por eso soy inquieto. Yo no, como tal, decir que es que pertenece a tal corriente o que es corriente, no. Cuando yo digo, defíname la filosofía, retrocedo un poquito. La filosofía es materialista o idealista. En el materialismo encontramos todos los ismos filosóficos y damos todo un recorrido hasta llegar a la teoría de la ciencia y concluir con el pensamiento complejo. ¿Ya? Entonces, ese rezo de la letra está muy bien. La verdad que yo no ando aquí con nada, yo no tengo nada escrito, un papel que consigne por ahí algo. Pero yo trato de hacer mis elucubraciones y lo que aterrizo es como la realidad cotidiana de lo que me profesan a lo que se aplica. Busco el triángulo de la coherencia. Yo por ideología, por filosofía y por religión no me enfrento con nadie. Perfecto. Las discusiones mías se dan en el estricto sentido del principio rector de la tolerancia, producto de la universidad donde fui formado. Yo soy de la Universidad Libre de Colombia. Hasta el nombre me gusta, ¿no? De ahí soy egresado. ¿En qué carrera? Contador público. Perfecto. Entonces, aquí hay unas cosas que nosotros nos toca como aterrizar. No sea que nuestro queriendo de buena intención terminemos equivocándonos más. El pasado, creer que fue mejor, no es una reflexión muy inteligente. Si yo comparo el pasado del pueblo negro chocuano con este presente, yo me quedo con este presente. Perfecto. Y tengo muchas vertientes y variables para decir por qué razón el pasado no lo olvido, lo tomo como una partida y sé que en el pasado se hizo mucho en este pueblo y nos dejaron algunas cartas o algunos caminos para trasegar, pero el presente nos fortalece en cosas que hay que limar aspereza y corregir errores del presente, pues eso está claro.
estamos sujetos a equivocarnos. No es un derecho que nos podamos equivocar, porque entonces nunca se configurarían delitos por yo equivocarme, no es que es un derecho, pero sí caben dentro del ser humano las posibilidades de equivocarse, ¿sí? Entonces, nosotros que al menos de una u otra forma tomamos estas discusiones, no es para que nos enfrentemos, ni más faltaría, sino que algo nos conduce y nos llama a esto. Estamos en una búsqueda y queremos ver un pueblo nuestro lleno de progreso y de oportunidades. La oligarquía no da nada. Perfecto. El Estado social de derecho, según los planteamientos que uno ve en cabeza de algunos personajes, han querido desmontarlo. La constituyente del 91 trazó unos caminos para levantar el pueblo. Países que se fueron en constituyentes se apoyaron inclusive en el modelo colombiano. Es bueno terminar la idea, porque ya llegó en esto el tiempo es oro. Ya se nos acabó. Ya está el doctor Augusto. Claro, ya está el doctor. Por eso tenemos que ser más precisos. Vamos a dejar este debate para la próxima semana y lo hacemos de 11 a 1 de la tarde. Para que tengamos 2 horas, porque en 1 hora no alcanzamos a debatir y ser más precisos, o sea, en qué estamos, cuál es la falencia que yo veo de ideología o de aplicabilidad de esa ideología. Es esta, a mí me parece que y hay mucha gente viéndonos, pero resulta que el doctor Augusto llegó y debemos de ser Permíteme, doctor, y un segundito, yo quiero culminar partiendo de la premisa que aquí el doctor Teófilo, donde dice que entra en contradicción con John Jairo, que dice que todo pasado fue mejor, dice John Jairo. Don Teófilo dice que no es muy inteligente, pero yo quiero colocarme en el centro de esas dos posiciones y decirles que, hombre, en el Chocó hubieron cosas muy buenas, cosas importantes, ¿sí? Como la fábrica de licores del Chocó, como la lotería del Chocó, como la beneficencia del Chocó, como gaseosas Oro, ¿sí? Ese era un estilo, un modelo de Estado, de un Estado fomentando el empleo, la empresa, y hoy realmente... ¿Usted sabe cómo se llama eso? Sí, señor. Nostalgia. Claro, entonces no, y la nostalgia. Pero entonces no me puedo pasar, habría que entrar a un estado alternativo que diga, hombre, cómo traer el empleo a Quito. Qué bueno, ¿sí? Que la discusión quede ahí. Lo dejamos para el próximo sábado de 11 a 12, de 11 a 1 de la tarde. No, pero porque el próximo sábado de 11 a 1, o si quieren lo hacemos dentro de 1 hora. No, ahí vienen lo continuamos. Ahí vienen los pilares. Que Augusto termina a las 12 y lo hacemos de 12 a 1. Ahí vienen los pilares del Centro Democrático para explicar todas las inquietudes que tiene el profesor Teófilo. ¿Sí? ¿Qué dice el doctor Jair? Yo quiero aterrizar algo que dijo Teófilo rapidito, doctor Augusto, qué pena con usted. Pero hay que recordar en este escenario y a toda la audiencia que la Constitución del 91 son principios. Y como son principios hay que desarrollarlos a través de la ley. Y donde está la ley, ¿quién la hace? Los legisladores. Los legisladores donde hacen parte del Congreso. Ahí es el problema. Lo dejo ahí. Pero yo para terminar diría que el problema no está ahí solo. Ahí inicia el proceso. El problema está en la justicia. El problema está en la justicia. Escúcheme, doctor, en que el operador judicial aplique pronta, cumplida y con independencia, sin corrupción y sin generar... Doctor Eugenio, al aire, no estoy de acuerdo con usted en cierta manera. Y más adelante le explicaré el por qué no estoy de acuerdo con usted. Entonces, ¿qué hacemos? Todo esto... Lo dejamos para el próximo sábado. Sí, el próximo sábado de 11 a 1. A todos por habernos escuchado. Muchas gracias. Este debate está caliente porque ahí está mucha gente, pero el próximo sábado nos vemos aquí a la misma hora. Y mucha atención que Ingecon SAS, Ingeniería, Consultoría y Construcción, empresa consultora responsable de la ejecución del proyecto, revisión general y ajuste de los esquemas de ordenamiento territorial de 18 municipios del departamento del Chocó, y con el propósito de dar a conocer la socialización y concertar los resultados del diagnóstico territorial del proceso de actualización del EOT del municipio de Lloró, con la administración municipal y todas las fuerzas vivas con presencia aquí en el municipio, invitan a la socialización
Organización, concertación y consulta ciudadana este martes 11 de junio desde las 9 de la mañana, lugar Consejo Municipal de Lloró. Están todos cordialmente invitados. Atentamente el ingeniero Heiler Chaverra, coordinador general de la consultoría. Vecino, vecina, tú que habitas en San Francisco de Quibdó, recuerda, aprópiate de este mensaje y hazlo viral. Ser agradecidos es bueno y necesario. Puedes agradecer lo que recibes de cualquier político amigo. Un ladrillo, un bulto de zinc, el pago de una fórmula médica y hasta el pago de un recibo de energía. Pero dime, ¿crees tú que tu voto vale eso? ¿Y que puedes vivir dignamente con los tuyos durante 4 años con esa pequeña paga? No falles más, hermano. No falles más, vecino. No lo hagas más, amigo. Tú mereces un empleo digno que te permita adquirir cosas materiales y cumplir tus compromisos. Mereces una mejor salud y que las EPS no sigan exponiéndote ni exponiendo a los tuyos al paseo de la muerte, negándoles las remisiones al 3er y 4er nivel de complejidad. Que tus hijos e hijas no vivan expuestos al flagelo de la droga y que si caen en ella, reciban pronto la atención que necesitan para superarla. También mereces que tu sector progrese, que los contratos de la administración municipal no vuelvan a adjudicarse de manera corrupta, que las obras inicien y concluyan en el tiempo estipulado en el momento de la contratación. Total, Quibdó merece mucho más. Y tú puedes dar lo que tienes por ella, por ti y por tus hijos. Si has entendido este mensaje, es casi seguro que construiremos de la mano el Quibdó que anhelamos. Desde Quibdó, capital del departamento